Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su asistencia a esta segunda conferencia que organiza la Fundación Matilde de la Torre dentro de un programa con el que pretendemos poner nuestra mirada en el 40 aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria. 40 años viviendo con autonomía, creo que merecen un tiempo de reflexión como el que estamos dedicando. El 14 de febrero pasado, el lunes pasado, en una fecha tan señalada para los que están abonados al amor y tienen esa suerte, tuvimos al catedrático Martín Rebollo, que nos ofreció una magnífica y brillante conferencia, evidentemente sobre la dimensión jurídica de la autonomía, desentrañando el Estatuto de Autonomía, pero también colocándonos en lo que fue todo el íter legislativo y incluso legislativo del propio Estatuto de Autonomía, el marco, en definitiva, constitucional en que se produce el advenimiento de las comunidades autónomas y, desde luego, el proceso autonómico en Cantabria, un proceso que, a su juicio, desde luego, no estaba en principio pensado que Cantabria fuera lo que hoy es y que gozara de la autonomía en las condiciones y en los términos en que gozamos de la autonomía actual. En el día de hoy tenemos otra mirada, una mirada histórica sobre todo el proceso que condujo al advenimiento de la autonomía en Cantabria, a la aprobación del propio estatuto, del que ciertamente conmemoramos ese 40 aniversario, pero también de estas 4 décadas, o por lo menos en los primeros años que fueron los más decisivos en la conformación de nuestras instituciones de autogobierno y en lo que hoy somos. Bueno, hoy es un día, evidentemente, no debo explicárselo, ustedes lo conocen perfectamente, estamos viviendo un día probablemente crítico para el futuro de Europa. Los tambores de guerra que pensábamos ya se habían arrumbado definitivamente en Europa después de la guerra de los Balcanes, pues vuelven a resonar. Y me parece especialmente importante que todos tengamos esta determinación de hacer de la palabra, del debate, del análisis sereno, algo trascendental para nuestras vidas y no precisamente estos derroteros de guerra y de confrontación bélica que hoy pues hemos tenido la desgracia de atisbar y de vislumbrar en directo. Para esta ocasión vamos a contar con la presencia de un historiador, un doctor en Historia, máster en Historia Contemporánea, cuya tesis doctoral precisamente la dedicó, es un libro que está publicado y tienen ustedes a su disposición, a todo este acontecer, ¿no? A este alumbrar de la autonomía en Cantabria y esos primeros años decisivos de la misma. Y a mi derecha se sienta Andrés Hoyo Aparicio, quien va a presentar al conferenciante, por tanto yo no voy a hacer ya más alusión a Ángel Revuelta, que está a mi izquierda. Andrés Hoyo, como a él no le va a presentar nadie, le tendré que presentar yo. Es un profesor de Historia Contemporánea, un pilar importante del Departamento de Historia Contemporánea. Aquí tenemos con nosotros la suerte, nos acompaña hoy Manuel Suárez Cortina, probablemente el catedrático más relevante en la materia. Y a decir de él, estamos ante un auténtico atleta de la historia contemporánea. Yo lo suscribo. Y te agradezco además que me insistieras mucho en identificar a los mejores para poder programar este acto y organizar este acto hoy. Andrés Hoyo, aparte de su dedicación académica, que ha sido prácticamente absoluta, también ha tenido tiempo para dedicarlo al compromiso público. Fue director general de universidades, también ha ocupado cargos académicos, el más relevante y reciente ha sido vicerrector en la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Y se da la circunstancia, creo que feliz circunstancia, de que fue el director de la tesis doctoral de Ángel Revuelta. Por tanto, yo no les canso más, vamos a disfrutar de esta tarde, de esa mirada histórica a nuestro Estatuto de Autonomía, a nuestro proceso autonómico, y lo vamos a hacer de la mano de Andrés Hoyo, en primer lugar, que nos presentará a nuestro conferenciante de hoy, Ángel Revuelta. Muchísimas gracias.
Se oye ahora, ¿no? Muy bien, gracias Paco por tus palabras, la presentación. Nos conocemos de hace tiempo, de muchas batallas también, ¿eh? He compartido muchas reflexiones y a través tuyo sí quería pues agradecer esta invitación. A través tuyo digo a toda la Fundación Matilde de la Torre y también felicitaros, ¿no?, a lo que habéis organizado este ciclo, bueno, pues por la oportunidad y porque nos permite repasar y repentizar un poquito, bueno, pues lo que fue ese proceso que, como bien decías muy al principio, pues no se tenía muy claro ni siquiera si iba a tener lugar, como finalmente, bueno, pues ha venido ocurriendo. Y sobre todo porque dedicamos 40 años a un proceso autonómico en una región pequeña, apenas 5.300 kilómetros cuadrados, donde viven, es el último dato que he consultado de la región, poco más de 580.000 personas. Pero sin embargo, a pesar de este tamaño, tiene unas ciertas características particulares, unas ciertas singularidades que han merecido la atención de la investigación y también el interés por estudiarlo desde la perspectiva que nos proporcionan las humanidades y las ciencias sociales. Y en este sentido, quisiera hacer mención a un trabajo que se publicó 10 años ya transcurrido el proceso autonómico, y que he consultado pues un poco para organizar, preparar un poquito esta presentación. Me refiero al trabajo de una antropóloga, Ana María Rivas, en un trabajo, una monografía que publicó la editorial de la Universidad de Cantabria en el año 91, Antropología Social de Cantabria. Y entonces se puede leer cosas como las siguientes. Hablar de la identidad de Cantabria exige hablar de la identidad de los pasiegos, sobanos, campurrianos, lebaniegos, purriegos, trasmeranos, merachos, cabuérnigos y marineros. Yo que hubiera dicho pejinos, que creo que se ajusta mejor a lo que la autora quería decir, ¿no? Habitantes de los diferentes valles y comarcas que conforman la geografía regional. Cada uno de estos grupos pueden considerarse como subculturas, resultado de núcleos ecológicos y contextos históricos distintos, grupos sociales que han respondido de manera específica a los problemas de adaptación y a las necesidades humanas. Para añadir algo que me parece interesante y que conviene que tengamos un poco presente, sobre todo luego para interpretar adecuadamente las palabras que nos dirá Ángel en su exposición. Hay dificultades por esta razón para encontrar elementos de identidad comunes a toda la región. Y esto es así porque, lo sabemos, formamos parte de una comunidad con una accidentada orografía, con un relieve dispuesto en forma de peine, con las púas mirando hacia la costa, que lo que ha hecho ha sido impulsar las relaciones norte-sur-norte más que las de este-oeste-este. Y esto lo que ha dado lugar ha sido pues, a consideraciones parecidas a estas, en el sentido de que cualquier intento de fomentar y de promover una conciencia regionalista que no respete y que no considere esta heterogeneidad que retrata muy bien la antropóloga que he citado, la heterogeneidad de estas identidades, yo creo que se ve abocada al fracaso. Y esto es algo que ha tratado de ir cubriendo con muchas dificultades, como nos expondrá Ángel, pues el Estatuto de Autonomía. Bien, la percepción en este sentido que cada grupo tiene de sí mismo, estos grupos que antes señalaba, de los demás seres humanos y del medio donde va viviendo, es lo que hace, como digo, lo que da lugar a esta variedad cultural. Y precisamente esta es una de estas singularidades que tiene una pequeña región como es esta, la enorme variedad cultural, sobre todo la variedad de su cultura inmaterial. Pues lo mismo, otra singularidad la podemos encontrar si nos fijamos a la manera en que en esta región se inició y fue penetrando en el proceso de crecimiento económico moderno en los inicios de la contemporaneidad, y que también ha merecido la atención de la investigación y el enfoque, y analizado a través del enfoque que proporcionan las ciencias sociales.
Claro, el modelo clásico es el siguiente, es explicar los procesos de industrialización como resultado de una previa gran transformación que ha tenido lugar en la agricultura, donde gracias a una intensiva mejora de la productividad proporciona sobrantes de mano de obra y de capital que luego benefician al proceso de industrialización. Y este, digamos, es el proceso canónico. Esto es, por decirlo de manera mucho más sencilla, es necesario, previo a la revolución industrial, una revolución agrícola. Pues bien, el caso de Cantabria lo que nos proporciona es una vía distinta a este proceso de modernización económica, y esta es otra singularidad a tener presente. El crecimiento económico moderno en Cantabria tiene su origen en la actividad que se desarrolla a través del puerto de Santander, donde se fue irradiando al resto de la región a través de las vías de comunicación que se fueron proyectando, articulando y construyendo para ir precisamente favoreciendo y fortaleciendo esta actividad comercial. Y ello dio lugar a unos sobrantes, a un ahorro mercantil considerable. Los hombres de negocios del momento, que vivían en un periodo de incertidumbre como en el que ahora mismo estabas anunciando, lo tenían muy claro. Dicho de manera muy sencilla, no es, en periodos de incertidumbre no es muy adecuado poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar para diversificar el riesgo. La actitud individual de cada uno de ellos, diversificando sus inversiones, trajo como consecuencia agregada la diversificación económica de la región. Y esta es la singularidad, un ejemplo de cómo se puede acceder a un proceso de modernización económica distinto a lo que sería el modelo clásico que antes anunciaba. Bien, Ángel Revuelta, como ha señalado Paco Mañanes, es licenciado en Historia y se inició en la investigación a través de un trabajo de fin de máster que seguía una línea de trabajo que hemos venido desarrollando en el área de contemporánea en nuestra universidad y que consiste fundamentalmente en correlacionar reconversión industrial con resultados electorales. Y sobre todo fijando la atención en aquellos enclaves industriales relevantes de la región. Se han hecho estudios en este sentido sobre Astillero, la comarca del Besaya y Reynosa, y en todos ellos se ha constatado que, acompañado a este proceso de reconversión industrial, que trajo como resultado una profunda desindustrialización, ha traído como consecuencia final un cambio en la orientación de los votos, del predominio inicial de los partidos, por decirlo en sentido amplio, de la izquierda, hacia ya un predominio del voto hacia los partidos de derecha. Ángel, en su trabajo de fin de máster, hizo este estudio para el conjunto de la región y está disponible, todos los trabajos de fin de máster están abiertos, lleva por título La reconversión industrial en Cantabria y su reflejo en la evolución electoral de la izquierda. Y este trabajo fin de máster constituyó, bueno, pues el inicio de lo que luego ha sido su tesis doctoral, que ha mencionado también Paco Mañanes, y que en el 2018 la editorial de la Universidad de Cantabria lo publicó, le traigo aquí, con el título La autonomía en su laberinto, crisis económica, transformación social e inestabilidad política en Cantabria, 1975-1995. Es un libro que he de decir que recomiendo, pero muy vivamente, su lectura, no solamente por lo que dice, que lo va a comentar y haré alguna mención al respecto, sino también por cómo lo dice y cómo aborda y entreteje tres elementos que son difícilmente combinables, ¿no? Por lo menos salir con éxito, como lo logró hacer en la tesis y luego la publicación del libro, de salir con éxito, ¿no? Tratar de combinar crisis económica, los cambios sociales derivados de esa misma crisis económica y cómo todo ello se da en un contexto de una profunda inestabilidad política. Y se aborda, tanto la tesis como en el libro, se aborda una cuestión que a mí me parece fundamental y que esta constituye otra singularidad más de nuestra región. Yo creo que no ha habido ningún otro caso igual en ningún otro proceso autonómico en nuestro país, donde
aquellos grupos políticos que con más ahínco se opusieron al proceso autonómico fueron los que se pusieron en la gestión de la autonomía de Cantabria. Y eso ha tenido consecuencias pues importantes, algunas de las cuales pues todavía las seguimos notando y diría en algunos casos que hasta sufriendo. Y más los que habéis estado en la gestión política mucho más directamente. Porque yo creo que de ello la consecuencia más importante a extraer es que durante mucho tiempo hemos carecido de un proyecto de región. Y esto, bueno, pues tiene consecuencias sobre todo de todo tipo, pero fundamentalmente en nuestro progreso material. Y antes de pasar la palabra a Ángel, me gustaría terminar con una pregunta, ya un poco pues para irla madurando a medida que vamos escuchando a Ángel, y luego si queréis pues podemos volver a la misma pregunta, y otras que ustedes consideren también oportunas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estamos mejor ahora que entonces? Lo digo de otra manera. ¿Nos ha sentado bien la autonomía? En términos comparativos de progreso material, ¿estamos mejor ahora que en 1982? Sí, ¿no? Y dependiendo de la respuesta, ¿cuáles serían las razones que lo explican? Bueno, pues buena parte, posiblemente, seguro, de esa respuesta la vamos a encontrar, la encontramos en el trabajo de Ángel y seguramente en lo que nos va a contar a continuación. Debo aclarar también la pregunta. Esto no es una invitación a la recentralización en caso de que nuestra opinión sea negativa. Todo lo contrario, quien les está hablando, firme partidario de la descentralización, incluso de profundizar en esa descentralización por una vía federal. Pero conviene repensar si se han sabido utilizar adecuadamente los instrumentos que nos teníamos precisamente para dotarnos de ventajas materiales que nos proporcionaba ya mismamente nuestro Estatuto de Autonomía. Y sin más, creo que me he alargado mucho, vamos a escuchar a Ángel y ver de qué manera al final seremos capaces de ver qué tipo de respuesta damos a esta cuestión. Gracias. Apagado. Nadie me ha oído, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y como decía, a ver si, bueno, con la apertura que ha hecho Andrés, a ver si conseguimos estar a la altura y podemos responder a alguna de esas incógnitas. En efecto, la conferencia que voy a dar básicamente se sustenta en la tesis en la que ha comentado Andrés y en el libro que se publicó a partir de ella. Y básicamente estructurada a través de esos tres ejes que él ha dicho: economía, sociedad y política. Como estamos aquí para hablar del aniversario del estatuto, me centraré sobre todo en la política. Haré una pequeña introducción sobre cuál es el contexto socioeconómico y a partir de ahí pasaré a hablar de la transición y del proceso autonómico. No voy a centrarme tanto en el proceso de consecución de la autonomía, siguiendo uno a uno sus pasos, pues ya se ha tratado y se tratará en otras intervenciones, sino que voy a contextualizar ese proceso en el momento histórico en que se realizó, que es fundamentalmente el de la transición y los primeros pasos de la democracia recuperada. Porque en realidad, proceso democratizador y descentralización territorial fueron dos realidades indisolubles del proceso de transición. Un binomio extendido a todo el territorio nacional y que también tuvo lugar en Cantabria. En aquel momento, en los años 70 y primeros 80 del siglo XX, no se entendía el tránsito a la democracia sin la profunda reforma del agotado modelo centralista de la dictadura. Si la transición es un proceso único en España, aunque con propios matices en cada territorio, igualmente sucede con la descentralización. Así, en Cantabria, el proceso autonómico cobró sus propias características, tanto en su desarrollo como en su desenlace. Porque es ahí, como adelantaba Andrés, en el momento en que la región logra la aprobación de su estatuto y se ponen en marcha las instituciones de autogobierno, cuando se produce la diferencia cántabra, dentro del mapa autonómico resultante, lo que podemos denominar la paradoja autonómica. Y es que Cantabria
es la única comunidad autónoma que, a partir de las primeras elecciones autonómicas celebradas en 1983, queda en manos de las fuerzas políticas que se habían opuesto a esa autonomía. Las derechas, en aquel momento agrupadas en Coalición Popular, en gran medida provenientes del franquismo y que lograron mayoría absoluta en dichas elecciones, habían sido contrarias a la consecución de una autonomía uniprovincial para Cantabria, basculando de una oposición inicial al modelo autonómico a la preferencia después, como mal menor, de la integración de la región en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta circunstancia, la de que los primeros años de vida de la autonomía fuera dirigida en exclusiva por las fuerzas que no creían en ella y que, por lo tanto, no poseían un proyecto autonómico que la articulara, unas fuerzas además carentes de cohesión, divididas y enfrentadas entre sí, que trasladaron sus querellas a las instituciones que monopolizaron en aquel momento, esas fuerzas políticas generaron un prolongado periodo de crisis institucional que se extendió hasta mediados de los años 90. Estamos hablando de más de un decenio. Analizaré, por tanto, cómo se desarrolló la transición en Cantabria para tratar de entender por qué el proceso político de reforma y descentralización desembocó en tal paradoja. Para ello, daré primero una somera visión, como decía, del contexto socioeconómico-social en que se volvió la transición. Un paisaje marcado por una grave crisis económica, la reconversión industrial y el desmantelamiento de gran parte del tejido industrial de la región, factores que propiciaron relevantes transformaciones en la sociedad cántabra. A continuación, analizaré con mayor detalle el proceso político, que incluye tanto la conformación de un sistema de partido regional como el juego de acuerdos y desacuerdos que trenzaron el proceso autonómico, que desembocó en la puesta en marcha de la comunidad autónoma en 1982. En efecto, la crisis económica mundial que estalló en 1973 evidenció los problemas que subyacían el modelo productivo de Cantabria, aunque esos desajustes se habían gestado antes, a partir de la relativa liberalización de la economía española iniciada con el Plan de Estabilización de 1959. El fin de aquel modelo fuertemente proteccionista diluyó el contexto en el que se había fundamentado el modelo productivo industrial cántabro. Ramas básicas poco diversificadas, escasamente tecnológicas y alimentados por una mano de obra extensa, barata y poco cualificada. El fin de la autarquía y la obligación de adaptarse desde entonces a un mercado más abierto provocaron un lento pero continuado declive económico, que se aceleró y agravó con la crisis. El sector secundario cántabro se vio obligado a una dura reconversión que afectó a casi la mitad del empleo industrial, reduciendo considerablemente su presencia en la economía regional. Un proceso traumático, pues los fuertes ajustes de plantillas no fueron acompañados de una similar absorción por parte de las nuevas actividades. Ello generó un notable incremento en los índices de desempleo, desconocidos hasta aquel momento en la región. Este declive provocó que entre 1960 y 1975 Cantabria cayera del 5º puesto en la clasificación provincial del Producto Interior Bruto por habitante al 17, deriva que continuó durante la crisis, despeñándose hasta el puesto 25 en 1987 y aún peor, tras el proceso de reconversión industrial, había descendido hasta el 27 en 1996. Del puesto 5 al 27 en la clasificación provincial por el Producto Interior Bruto. Un declive clarísimo. Crisis y reconversión implicaron, por tanto, una importante reducción de los contingentes de mano de obra industrial, así como la incorporación de nuevos perfiles socioprofesionales vinculados a actividades en un sector servicios en expansión. Estos cambios trajeron nuevos modelos laborales y el crecimiento de sectores de la población damnificados por el desempleo y los ajustes de plantillas, convertidos ahora en rentistas, en el sentido de perceptores de subsidios, de ayudas, prejubilados, transformaciones que acentuaron los perfiles conservadores de la sociedad cántabra y su desmovilización, y que explican el progresivo declive del voto de izquierdas a partir de los años 80. En definitiva, el tercio final del siglo XX configuró en Cantabria una encrucijada histórica, en la que al tiempo que culminaban los procesos desarrollados desde comienzos de la centuria, otros nuevos arrancaban, generando una sociedad en deconstrucción y mutación, afectada por no pocas heridas y malestares sociales. Un contexto social inestable para el desarrollo del proceso de transición y la puesta en marcha de la autonomía. Así, la fase final de la dictadura franquista y los años de transición política se caracterizaron en Cantabria, como en el resto del país, por una importante movilización social, cuyo principal motor se concentró en el ámbito laboral y que se extendió al estudiantil, los dos focos principales de la lucha antifranquista. Una movilización articulada alrededor de unas demandas básicas: amnistía, democracia y autonomía. Democracia y autonomía desde el comienzo vinculadas.
Y al igual que en el resto del país, en Cantabria la contestación social arreció tras la muerte del dictador, alcanzando su máxima expresión en los años 76 y 77, los del franquismo sin Franco, forzando al régimen a un proceso reformista que desembocó en las elecciones de junio de 1977. De cara a esos comicios, comienza a delinearse en la región un sistema de partidos, después de un largo paréntesis autoritario de 4 décadas. Un sistema en el que podemos identificar tanto continuidades como novedades respecto al existente antes de 1936. En lo referente a las continuidades, llama la atención la similitud en la distribución territorial del voto a partir de las primeras elecciones generales, manteniéndose la fidelidad a las fuerzas de izquierda en las comarcas industrializadas, en tanto que las derechas volvieron a ser dominantes en las áreas rurales y agrarias. Asimismo, entre las izquierdas se consolidaron como fuerzas dominantes los partidos históricos del periodo republicano, con una clara hegemonía del PSOE y un menguado Partido Comunista de España, que no rentabilizó su protagonismo en la lucha contra la dictadura. Ambos partidos, junto al resto de fuerzas antifranquistas, convergieron al comienzo del proceso de transición en la Coordinadora Democrática de Santander. El acta de constitución de la plataforma fue firmada el 2 de julio de 1976 por Jaime Blanco, por el Partido Socialista, Pedro Martínez por la UGT, Juan Irigoyen por el Partido Comunista de España, Isabel Tejerina por el Partido de los Trabajadores de España, Benito Huerta por Izquierda Democrática y en representación de la Federación Popular Democrática, y Pedro Ruiz Pombo por el Partido Carlista. La coordinadora se posicionó en contra del referéndum para la reforma política por la falta de requisitos que veían en él para poder realizarlo con las mínimas garantías democráticas. Este cuestionamiento se materializó en la declaración conocida como los 70 de Cueto, un documento firmado por numerosos profesionales libres de la región, junto a representantes obreros y de los partidos de la oposición, opuestos al referéndum por esa falta de garantías democráticas. No obstante, el resultado fue de un 93% de votantes en Cantabria a favor de la reforma. Del otro lado, entre las novedades que trajo ese nuevo sistema de partidos en gestación, destacan la falta de continuidad de las organizaciones del centro-derecha, UCD y Alianza Popular, básicamente, respecto a las organizaciones anteriores a la guerra. También la desaparición del republicanismo, que en el núcleo urbano de Santander, donde llegó a contar con un significativo apoyo, fue sustituido por un notable y fiel electorado conservador. Y también fue una novedad la aparición de un regionalismo político sin vínculos con precedentes históricos y que logró una minoritaria pero significativa presencia a nivel municipal y autonómico a partir de 1979. Este sistema de partidos prácticamente es nuevo, sin experiencia política, en democracia, marcado por la moderación y una escasa representación de las fuerzas extremistas, tanto izquierda como derecha, fue resultado de la confluencia de antiguos militantes y simpatizantes del antifranquismo con personal y sectores provenientes de la dictadura, y mostró, tanto en los años de transición como en los primeros de la autonomía, graves problemas para su estructuración, consolidación y normal funcionamiento. La sopa de siglas del marma inicial, compuesto de infinidad de fuerzas políticas, fue simplificándose y estructurándose alrededor de 3 partidos dominantes. A la izquierda, el PSOE logró absorber a los demás socialismos y a gran parte de las otras fuerzas de izquierda. El centro se aglutinó alrededor de la UCD y a la derecha, Alianza Popular se constituyó el principal partido. Sin embargo, la condición de aluvión que en gran medida mostraron las 3 formaciones, albergando en su seno fuerzas, tendencias, corrientes y personalidades muy dispares, en ocasiones contradictorias, les otorgó una frágil consistencia que mostró sus mal cerradas costuras en varias ocasiones durante la transición. Evidente fue esa inestabilidad en la UCD, coalición de fuerzas democristianas, liberales, socialdemócratas, provenientes tanto del franquismo reformista como de la oposición moderada. Así, la formación de UCD fue consecuencia, por un lado, de los esfuerzos de estas organizaciones por llegar a acuerdos de coalición. Hubo un primer intento denominado Alianza Democrática, que se vio frustrado, y por otro, los movimientos del gobierno Suárez por articular una organización que les sirviera como plataforma electoral. En la coalición centrista que finalmente se configuró en Cantabria destacaron personalidades como Justo de las Cuevas, que fue su principal figura durante todo el periodo, Francisco Laín, Zambrosio Calzada, Leandro Valle González y por el propio Juan Ermaechea, por ejemplo. Estuvo siempre afectada por una marcada inestabilidad, consecuencia de albergar en su seno fuerzas centrífugas, ideológicas, estratégicas, personalistas, que se vieron exacerbadas por las divisiones acerca de la autonomía, entre cantabristas y castellanistas, aunque acabaron predominando los primeros y la organización apostó finalmente por una autonomía uniprovincial. En definitiva,
Esas diferencias complicaron la vida interna de la organización con constantes tensiones que acabaron por desgarrar al que fuera el principal partido de Cantabria durante la transición. Así, durante los meses anteriores y posteriores a las elecciones generales de octubre de 1982, cuando tocaba poner en marcha la autonomía, los diferentes sectores que componían la Unión Centrista en Cantabria fueron desgajándose en distintas formaciones, CDS, PDP, PAD, que redefinieron el sistema de partidos en Cantabria. Su extinción benefició a las otras dos fuerzas principales en juego, Alianza Popular y el PSOE. El PSOE tampoco se libró de tensiones internas causadas por la absorción de otras fuerzas de izquierdas y del sector socialdemócrata de la extinta UCD, así como por las diferencias ideológicas y estratégicas latentes en su seno. La renovación del Congreso de Suresnes había incorporado nuevo personal político a las viejas siglas. Es el momento en que entran Jaime Blanco, María Ángeles Ruiz Tagle, Luis Sonzaja, Pilar Quintanal y todo el personal que dirigió el partido durante esos años. En su evolución podemos destacar que pasó de una radicalización verbal hasta 1979, cuando abandona el marxismo, para apostar por una moderación posterior concretada en un nuevo discurso de modernización y consolidación democrática generó un amplio consenso social. Fue precisamente en 1979 cuando el socialismo cántabro se había visto sacudido por el pulso entre oficialistas y críticos, a raíz de la fractura abierta en el Congreso Nacional de mayo de ese año. Esas tensiones tendieron a emerger a raíz de las sucesivas frustraciones provocadas por el hecho de que, pese a ser la fuerza más votada en las elecciones legislativas, durante los años 80 y parte de los 90, el Partido Socialista no logró desbancar electoralmente a la derecha en los comicios autonómicos, salvo en la convocatoria de 1991 y gracias a la escisión de la derecha en dos organizaciones, el Partido Popular y la UPK. Sin embargo, el pacto que firmaron entre ambas impidió a los socialistas, una vez más, alcanzar el gobierno autonómico, algo que en aquel periodo solo se había logrado cuando Jaime Blanco encabezó el corto gobierno de gestión surgido de la moción de censura presentada al Ejecutivo en diciembre de 1990. En definitiva, las limitaciones electorales del PSOE se vieron acentuadas además por la reducción de los contingentes obreros, como había adelantado Andrés, debido a la desindustrialización, que erosionó las tradicionales bases electorales de la izquierda. Cuestión agravada por el hecho de que la política de reconversión industrial, que tanto se llevó en Cantabria, fue llevada a cabo por gobiernos socialistas. El Partido Comunista de España, por su parte, no logró convertir su larga trayectoria como puntal de la lucha antifranquista en un amplio apoyo electoral en los sucesivos comicios. Y ello pese a su activismo en Cantabria durante la transición. Ya en 1976 formó junto a otras fuerzas minoritarias la Comisión o Comité Cívico, que posteriormente se integró en la Coordinadora Democrática, junto al resto de partidos antifranquistas. Destacaron en sus filas personalidades como Ambrosio San Sebastián, que fue secretario general de 1978 a 1983, José Antonio Coterillo, Juan Irigoyen, Víctor Gijón o César Llamazares. Entre las causas de su debilidad, cabe señalar que tras años de activismo clandestino, su adaptación a la democracia evidenció las contradicciones internas que lo corroían. La obligada moderación, plasmada en el eurocomunismo, desató fuertes disputas internas con sucesivas purgas y deserciones, lo que se sumó a los malos resultados electorales. Más a la izquierda del Partido Comunista nos encontramos fuerzas minoritarias que lograron muy limitados resultados electorales. Así, el Partido de los Trabajadores de España y la Organización Revolucionaria de Trabajadores se fusionaron en el Partido del Trabajo de Cantabria, el Partido Socialista Popular, el denominado PSOE histórico, el Partido Socialdemócrata Español, incluso el Partido Carlista, que reivindicaba un socialismo autogestionario. En lo que respecta a la derecha, la fortaleza electoral que Alianza Popular exhibe en la región a partir de 1982 disfraza las graves fracturas que afectaron al Partido Conservador desde sus orígenes, tanto durante la etapa de la transición como durante los primeros años de la autonomía. En la primera afrontó duros obstáculos para consolidar un espacio propio, a causa de las contradicciones entre su aspiración a integrarse en el nuevo sistema democrático y su defensa del legado franquista, que le llevó a competir en una difusa frontera con la diversidad de minoritarias fuerzas ultraderechistas de la región. Así incorporó a sectores provenientes del franquismo, agrupados en partidos como la Unión del Pueblo Español, la Unión Nacional Española, la Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales o la Unión Democrática Española. En sus filas, en aquellos años, destacaron Modesto Piñeiro Ceballos, José Luis Zamalillo, Fernando María Pereda, Luis Alberto Pacheco. La influencia en su seno de estos sectores reaccionarios escoró la formación cántabra hacia el ala más derechista de Alianza Popular.
Así, en el referéndum de la ley de reforma política y en contra de la dirección nacional, una parte de la formación de Cantabria hizo campaña por el no, lo que ocurrió de nuevo con el referéndum constitucional de 1978. Si pese a las divisiones internas a nivel nacional, la Alianza Popular solicitó el voto afirmativo, en Cantabria apostó por el no o la abstención. Esta confluencia de sectores y personalidades la condenó a verse devorada por constantes enfrentamientos internos y divisiones agudizados por los malos resultados electorales. En octubre de 1977, una escisión dio lugar al Partido Regionalista Conservador, dirigido por Santiago Díaz y Luis Alberto Pacheco, pertenecientes al ala reformista y críticos con la deriva extremista que predominaba en la Alianza Popular, como ellos consideraban. Más aún, estas divisiones llevaron a la desaparición de sus siglas ante las elecciones generales de 1979, a las cuales sus antiguos cuadros se presentaron como agrupación independiente de derechas. Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, en diciembre de 1981, al que en gran medida la Alianza Popular se había opuesto desde posiciones centralistas y castellanistas, y los éxitos electorales de 1982 y 83, la amalgama de sectores que acogió en su seno, viejos y nuevos militantes, grupos e individuos provenientes de UCD y de la ultraderecha, conservadores, democristianos, liberales, personal de la administración franquista reciclado a la democracia, permitió su expansión hasta convertirse en el principal partido del sistema político autonómico, pero dificultó seriamente su consolidación. La extrema derecha en Cantabria, por su parte, se caracterizó por la división y la multiplicidad de organizaciones, todas minoritarias y unidas ideológicamente por una inquebrantable defensa del franquismo y una virulenta hostilidad hacia la democracia. Podemos mencionar a Fuerza Nueva, el Círculo Doctrinal de José Antonio, Falange Española y de la Josa Auténtica, los Guerrilleros del Cristo Rey, la Unión del Pueblo Español, el Frente Nacional Español, en fin, una lista infinita. En septiembre de 1976, varios de estos grupos intentaron aunar iniciativas con la creación de la Coordinadora Montañesa de Fuerzas Nacionales, que pretendía ser una respuesta a la Coordinadora Democrática Antifranquista, pero tuvo escasa vida por sus fricciones internas y por la formación de Alianza Popular. En 1977, parte de la ultraderecha logró coaligarse en la Alianza Nacional 18 de julio, y en 1979 lo hizo de nuevo en la Unión Nacional, siempre con muy reducidos resultados que llevaron a su práctica extinción, cuando su espacio fue absorbido por la Alianza Popular tras su fuerte expansión posterior a 1982. En definitiva, podemos hablar que el sistema de partidos de Cantabria conformó, tras culminar la transición y con la puesta en marcha de la autonomía, un bipartidismo asimétrico, con un comportamiento diferencial del electorado según los comicios fueran nacionales o autonómicos. Así, el PSOE se convirtió en el partido más votado en los sucesivos comicios generales a lo largo de los años 80, en tanto que Alianza Popular, luego Partido Popular, se consolidó como la fuerza hegemónica en el tablero autonómico, al menos hasta la escisión de la UPK en 1991. Un bipartidismo complementado por dos fuerzas minoritarias en la Cámara Regional, el centrista CDS y el regionalista PRC. Todas esas fracturas y contradicciones que afectaban al sistema de partidos se evidenciaron con claridad a lo largo del proceso que desembocó en la aprobación de la autonomía en 1981. El inicio a partir del 75 de la democratización abrió la puerta en España a la descentralización territorial que desembocó en el Estado de las Autonomías. Cantabria no permaneció ajena a tal proceso, pese a la escasa tradición autonómica existente en la región. No dejó de ser sorprendente en aquel momento el triunfo de las tesis a favor del autogobierno en una provincia que se había caracterizado entre sus élites por un particularismo centrípeto, la defensa de las diferencias regionales dentro de una concepción centralista del Estado y por el escaso interés hacia el autonomismo entre el grueso de la población. Así como de que la defensa del autogobierno se materializara en un proyecto de autonomía uniprovincial, en una región históricamente vinculada a Castilla y cuyos tibios proyectos autonomistas previos habían apostado por un autogobierno compartido con Castilla. Fue lo que se ha denominado un doble rompimiento, con el centralismo y con el castellanismo. Las razones debemos buscarlas tanto en la extensión del autonomismo por todo el territorio nacional, en regiones históricas y en aquellas que nunca habían presentado aspiraciones de autogobierno, como en los propios problemas económicos que afectaban a Cantabria en la segunda mitad de la década de los 70 y a los que nos hemos referido antes. La crisis económica, las limitaciones del modelo productivo, la desindustrialización y las deficiencias estructurales, todo ello evidenció vínculos de la región con las demás comunidades del Cantábrico, erosionando la antigua identificación del puerto de Castilla con las tierras meseteñas, y cuestionó el mantenimiento de los lazos castellanos como solución a aquellos problemas, debilitando la opción integradora de la comunidad de Castilla y León, aunque ésta no dejara de contar con importantes apoyos.
como la Asociación de Cantabria en Castilla, ACECA, principal plataforma a favor de la integración castellana, los sectores políticos que hemos visto que se oponían a ella. El Estatuto de Autonomía se defendió entonces tanto como un aspecto de la propia democratización, aproximando las instancias de gobierno local a la ciudadanía, como en el mejor instrumento para afrontar las deficiencias económicas de Cantabria. Además, el fin de la dictadura posibilitó la organización de un regionalismo cántabro, encabezado por la asociación ADIC en aquel momento, minoritario pero muy activo, que logró una significativa capacidad de influencia social gracias al vacío que dejaba un sistema de partidos aún embrionario. El origen de la asociación estuvo en el llamado Manifiesto de los 100, firmado en marzo de 1976. Su aparición favoreció la colocación del debate autonómico en medio del tablero político, estrechamente vinculado al propio proceso democratizador, forzando a los partidos a tomar posición, lo cual incidió en las debilidades que ya les afectaban y evidenció la falta de consensos básicos a la hora de formular y defender un proyecto autonómico común. Posteriormente, el PRC se fundó en el seno de ADIC como plataforma política para las elecciones municipales de 1979, con el objetivo de potenciar la vía municipal hacia la autonomía, tras la frustración por no lograr una preautonomía previa a la Constitución. Tuvo un éxito electoral apreciable, pero minoritario, lo que derivó en la crisis que sufrió en su segundo congreso, celebrado en 1981. En este, la indefinición ideológica que defendía Miguel Ángel Revilla y Eduardo Obregón se impuso al izquierdismo que reivindicaba Benito Huerta, quien abandonó el partido. Resumiendo las posiciones del arco político respecto al proceso autonómico, por un lado, las fuerzas de izquierda eran las más proclives al autogobierno, desde posiciones federales y autogestionarias, aunque desconfiaban del regionalismo y del peligro de que su organización les arrebatara esa bandera en las reivindicaciones democratizadoras que habían protagonizado. Aún así, tanto socialistas como comunistas evolucionaron hacia posiciones claramente favorables al autonomismo. El centro encarnado por la OCDE se mostró, por el contrario, más dividido, albergando en su seno tanto tendencias procastellanistas como proautonomistas, lo que agudizó las propias fracturas que subyacían a la coalición. La coalición centrista, no sin fuertes enfrentamientos internos y desencuentros con la dirección nacional reticente a las autonomías uniprovinciales, se decantó finalmente por el apoyo a la elaboración de un estatuto propio. Y la derecha, representada por la Alianza Popular, por su parte, se mostró siempre contraria a la idea de autogobierno, que asimilaba un proceso de disolución de la nación, basculando desde el centralismo inicial a la defensa, como mal menor, de la integración en Castilla. Por todo ello, el proceso que llevó a la consecución de la autonomía no fue fácil, sobre todo tras la negativa a la concesión de una preautonomía antes de la aprobación de la Constitución. La alternativa de la vía municipal, a través del artículo 143 de la Constitución, logró finalmente un holgado apoyo en la mayoría de los ayuntamientos de la región, posibilitando la redacción de un proyecto de estatuto aprobado por las Cortes el 30 de diciembre de 1981. Un texto que no fue recibido con unánime entusiasmo entre la derecha, por su oposición inicial, y entre el regionalismo porque no recogía todas sus reivindicaciones. Al ser un estatuto de vía lenta, sus competencias eran inferiores a los tramitados por el artículo 151. De hecho, el texto aprobado adolecía de lo que podríamos denominar complejo de diputación provincial. La comunidad se autodenominaba entidad regional histórica, término que solo posteriormente se sustituyó por comunidad histórica. Al Parlamento se le denominó Asamblea Regional e incluía un procedimiento en su artículo 58 para integrarla en otra comunidad autónoma, con la vista puesta en Castilla y León. Así, las diferencias políticas que habían afectado a su elaboración continuaron a la hora de su implantación, lastrando significativamente la consolidación de las instituciones autónomas. De una parte, la desintegración de la UCD eliminó uno de los puntales que habían posibilitado la aprobación de la autonomía, justo en el momento de encarnarla institucionalmente. De otro, el regionalismo, que solo logró una limitada representación en la Asamblea Regional, consideraba muy recortadas las competencias de autogobierno. Además, el otro gran puntal político del autonomismo, el PSOE, se vio sucesivamente incapacitado para alcanzar las responsabilidades de gobierno de la comunidad, en tanto que el Partido Comunista, muy mermado electoralmente, no logró representación parlamentaria. De este modo, las grandes beneficiarias del novedoso tablero de juego político, las que iban a monopolizar el poder autonómico, fueron las mismas que se habían opuesto a la aprobación de la autonomía, las derechas que habían quedado integradas en la Alianza Popular, Coalición Popular en aquel momento. Podemos concluir que en un proceso casi lampedusiano, una parte importante del personal político del franquismo logró adaptarse al nuevo régimen y mantenerse en el poder a través de unas instituciones autonómicas que siempre habían rechazado.
La coalición que formaba Alianza Popular estaba afectada además por fuertes fracturas internas que tardarían mucho en verse colmatadas y que derivaron en una larga inestabilidad de las propias instituciones autonómicas, así como en su anormal funcionamiento, porque las diferentes familias conservadoras convirtieron esas instituciones en un campo de batalla para sus diferencias y en un instrumento para favorecer a sus respectivas clientelas y perjudicar a las contrarias. El recurso de presentar como candidato a la presidencia regional a Juan Ormaechea en 1987, como intento de superar esas fracturas mediante un liderazgo populista y a la postre incontrolable, no hizo sino agravar las diferencias y los enfrentamientos, los cuales desembocaron en la ruptura de la coalición, con la formación de un nuevo partido, la Unión para el Progreso de Cantabria, encabezado por el propio Ormaechea. Las divisiones en el espectro conservador llegaron al paroxismo, generando un descarnado enfrentamiento entre sus partes, aunque siempre lograron alcanzar un consenso básico por encima de sus querellas, unirse, aunque fuera eventualmente, a la hora de mantenerse en el poder y bloquear toda posibilidad de alternancia en las instancias del gobierno de la comunidad autónoma, más aún temiendo la entrada del PSOE en el Ejecutivo regional, cuando seguía siendo el partido más votado en las elecciones nacionales. El resultado fue una prolongada crisis institucional que imposibilitó a una autonomía fuertemente endeudada y, por tanto, sin recursos, abordar los problemas estructurales que afectaban a la región. Es en la primera mitad de los 90 cuando el declive regional alcanza sus peores cifras, lo cual derivó a su vez en el desencanto y el desapego de la sociedad cántabra respecto a las instituciones autonómicas y en actitudes de apatía y cinismo hacia un sistema político ensimismado en sus querellas internas, algo que igual nos suena ahora. Para ilustrar un poco esa inestabilidad y ese caos y esa práctica parálisis institucional y parlamentaria, podemos fijarnos en las tres legislaturas que van del 83 al 95, en la formación de los grupos parlamentarios y en concreto en el grupo mixto del Parlamento de Cantabria. En las tres legislaturas, al comienzo de la legislatura, no existe el grupo mixto y, sin embargo, al final de la primera legislatura, ese grupo mixto ya tiene 6 diputados. En la segunda legislatura, de no haber grupo mixto, alcanza los 15 diputados, convirtiéndose en el primer grupo parlamentario, el primer grupo del Parlamento, y aún en la tercera legislatura, del 91 al 95, de nuevo, de no existir grupo mixto, llegamos a 12 diputados en el grupo mixto. Todos ellos provenientes de las otras fuerzas políticas, en esas terminables querellas y enfrentamientos internos, pues acababan abandonando sus respectivas fuerzas y acababan en el grupo mixto. En la primera legislatura, pues de no tener a seis diputados, 4 de ellos eran del Partido Popular, 2 del PSOE. En la segunda legislatura, que es el sumum ya, con esos 15 diputados, 12 eran del Partido Popular, se abandonaron la formación, ahí viene la extinción de la UPK, 1 del PSOE y 2 del PRC. Y en la tercera legislatura, la del 91 al 95, la última que protagonizaba Ormaechea, la mayoría de los diputados de la UPK que se habían integrado en el Partido Popular vuelven a salirse y tenemos ese grupo de 12 diputados. De hecho, de esos 12 integrantes del grupo mixto, eran todos exmiembros de la UPK, incluido el propio Ormaechea, aunque solo 8 apoyaban al Ejecutivo y otros 3 permanecieron dentro del Grupo Popular. A veces es casi imposible de seguir. En definitiva, para hacer un resumen del periodo, el 28 de mayo de 1995 se celebraron las 4º elecciones autonómicas. Con ellas se cerraba la tercera legislatura ordinaria de la comunidad, poniendo fin al capítulo más agudo del ciclo de degradación política y parálisis institucional prolongado desde los comienzos mismos de la autonomía inaugurada en 1982. Y nos encontramos con un presidente que llevaba en funciones más de medio año, condenado a 6 años de cárcel y 14 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de fondos, sentencia que afectaba a otros 3 consejeros del gobierno y a varios más de gobiernos precedentes. Una coalición conservadora, encabezada en aquel momento por José Luis Ballines, que lo había sustentado en el cargo pese a su grave fracturación interna. 8 diputados permanecían fieles al Ejecutivo, 9 estaban adscritos al Grupo Popular y otros 4 en el Grupo Mixto. Una Macedonia espectacular. Todo para impedir
una alternancia en el gobierno autonómico. Por más enfrentados, por más querellas judiciales que se cruzaran entre unos y otros, bloqueaban cualquier moción de censura o mecanismo que desplazara a Urmacha de la presidencia para impedir la entrada de cualquier alternativa al Ejecutivo regional. Por otro lado, la oposición política era incapaz de formular un proyecto alternativo que enraizara en el cuerpo electoral, porque es cierto que el PSOE ganaba las elecciones legislativas, pero a la hora de la verdad no conseguía arrastrar el voto suficiente para desplazar a esa tormentosa coalición conservadora. Y en aquel momento, además, la deuda pública desbocada duplicaba el presupuesto anual de la región. Y todo ello con un persistente enfrentamiento institucional entre Ejecutivo y Parlamento, Ejecutivo y Ayuntamientos, judicialización política, que había derivado en la parálisis y en la incapacidad de las instituciones autonómicas para afrontar los graves problemas que afectaban a la sociedad cántabra y que hemos desgranado previamente. La crisis, la desindustrialización, el desempleo. En definitiva, Cantabria se había internado en un laberinto del que solo pudo hallar salida a mediados de la década de los 90, cuando los peores síntomas de la desindustrialización habían pasado, iniciaba un ciclo económico más positivo. Al tiempo que el sistema de partidos tendía al fin a estabilizarse, con la salida de los protagonistas de la primera etapa autonómica, la adopción de comportamientos más acorde con los de un régimen democrático maduro y con la consolidación al fin de las instituciones autonómicas. Por lo menos había pasado su fase peor. Otra cosa, como indicaba Andrés, son las heridas y cicatrices que dejará tan prolongado periodo de inestabilidad y de comportamientos políticos, pues nada edificantes, nada que ver con la actualidad. Y yo creo que hasta aquí la visión de este periodo tan apasionante y tormentoso. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por darnos esta panorámica de un tiempo evidentemente muy convulso. Ha dado un dato en relación, probablemente ustedes saben que yo he sido durante 8 años diputado en el Parlamento de Cantabria, de lo que me siento enormemente orgulloso. Agradezco, por cierto, la presencia de una diputada hoy en nuestras filas que nos ha querido acompañar en la tarde de hoy. Este dato es atroz, ¿no? El grupo mixto llegó a ser el grupo mayoritario de la Cámara, ¿no? El grupo mixto no deja de ser una cierta normalidad en el reglamento parlamentario donde hay que, sí, otra singularidad, donde hay que colocar pues, aquellos que, claro, como el mandato no es imperativo y el acta es personal, pues mantienen el acta, no se van de sus partidos a pesar de las discrepancias que puedan tener con la dirección y claro, su encaje pues ya no es el grupo parlamentario por el que fueron elegidos, sino pues el cajón desastre que suele ser el grupo mixto, ¿no? Ahora en las recientes elecciones castellanas pues tenían ya una enorme preocupación, sobre todo la Unión del Pueblo Leonés, que es una formación tradicional, muy parecida al PRC aquí, que lleva muchos años con presencia política en las Cortes de Castilla y León, porque claro, decía, pues joder, es que ahora somos 5, a ver quién gobierna el grupo mixto, ¿no? Y cómo nos repartimos esto, y claro, cada uno dice una cosa y somos de distintas tendencias, esto va a ser tremendo. Bueno, pues eso era el debate en una asamblea, entonces asamblea regional, luego Parlamento de Cantabria, en definitiva en nuestro órgano de representación ciudadana, de máxima representación de los ciudadanos de Cantabria, donde, bueno, pues este era el espectáculo diario, habitual, con, bueno, transfugismo, etcétera, ¿no? Hay una anécdota muy conocida, por relajar un poco el ambiente, pasamos a las preguntas, muy conocida del presidente Ormachea, ¿no? Ya en su paroxismo, cuando en fin, fue acabando prácticamente con todos los colaboradores que tenía a diestra, a siniestra, por encima y por abajo, le preguntó al jefe del servicio jurídico que si necesitaba consejeros para gobernar. Y claro, este pobre hombre le dijo, hombre, como se llama Consejo de Gobierno, por lo menos tienen que haber 2. Y efectivamente mantuvo a 2. Junto a él. Estos fueron los primeros años de nuestra comunidad autónoma, precedidos
comentaba Ángel, ese manifiesto de los 100, quiero recordar que ese manifiesto de los 100, hombre, como casi todo este tipo de manifiestos, pues están abonados en un agravio, en un mito fundacional, que en nuestro caso pues tenía que ver con esa historia tan rica de Cantabria y una cierta hidalguía. Bueno, no vamos a entrar ahí, prefiero no entrar ahí, yo no soy un especialista, pero algo se decía, y sobre todo en un agravio, claro, esto es fundamental. El agravio tiene que aparecer, y el agravio era pues ese pasado glorioso industrial, donde éramos una de las primeras provincias en PIB per cápita, y aquello se estaba desmoronando, y claro, pues nosotros veníamos de un desarrollo económico que gracias a la creación del Consulado del Mar, lo que era el puerto para entendernos en su día, ¿no? La Cámara de Comercio y luego la habilitación para que ese puerto comerciara con las Américas, pues había producido una burguesía y un desarrollo económico. Todo eso se venía abajo y bueno, pues ese manifiesto de los 100 ponía ese foco ahí para decir, bueno, hay una posibilidad a través de un instrumento que reclame lo nuestro, y lo nuestro era pedir un concierto económico. Entonces se decía, nunca se publicaron balanzas fiscales. Fíjense que a día de hoy todavía no se han publicado. No hay gobierno que sea capaz de publicarlas, ¿no? Porque generaría un debate terrible, ¿no? Y probablemente malsano. Me atrevería a decir que malsano. Pero entonces barruntaban que, siendo que el PIB per cápita de Cantabria era, evidentemente, estaba por encima de la media de España, que era 100, y nosotros andábamos en 105 o algo así, más o menos, en el momento de aprobación del Estatuto de Autonomía, pues que naturalmente se entendía que Cantabria estaba poniendo más a las arcas del Estado, y aquello era un robo. Y en consecuencia había que pasar al concierto económico, que era lo que nos iba a garantizar un estatus económico y no perder esa posición de privilegio, ¿no? Algunos de los que entonces abogaban por ese concierto económico, unos años después votaban a favor de que se eliminara ese concierto que está contemplado en la Constitución para nuestra comunidad vecina, para los territorios históricos del País Vasco, las diputaciones forales vecinas, y para Navarra. Los mismos que pedían que hubiera un concierto para Cantabria. Es decir, bueno, esto es así, ¿no? Ha sido el devenir de una región donde, como decía el propio catedrático Martín Rebollo, y hoy de manera muy acertada Ángel ha vuelto a insistir en ello, pues es posible que no estuviera ni mucho menos todo bien planificado, ¿no? Ni previsto. Y de alguna manera el resultado final de lo que somos pues tuvo que ver con muchas cuestiones que escapaban a un plan preconcebido, ¿no? Desde luego, a la vista del resultado. Yo creo que ha sido bueno, un recorrido histórico muy interesante sobre cómo fueron aquellos años, y como suele ser costumbre en esta institución y más en nuestra fundación, pues ahora es su tiempo para que puedan preguntarles. Sí, Andrés, por favor, cómo no. Digo que sí, podría añadir algo un poco, invitado por tus palabras, y un poco también para retomar la pregunta que yo hacía antes, y yo creo que eso va a permitir pues una mayor relación dialéctica con el público asistente, ¿no? Claro, porque hacías una referencia a ese pasado glorioso y que se vino abajo, pero hay que conocer muy bien cuáles eran los pilares que lo sustentaban. Cuando hacemos un análisis de largo plazo, las dos características desde el punto de vista económico de esta región es que siempre los impulsos han venido de fuera, siempre de fuera. Y en segundo lugar, a esta región económica le ha ido bien cuanto más protegida ha estado la economía española. Y ese pasado glorioso se fundamentaba en impulsos externos y en protección. A medida que la economía española se ha ido abriendo, en términos comparativos, al PIB per cápita de Cantabria le ha ido peor. Déjenme que les ponga una imagen, porque como hemos estado hablando de la posición provincial de Cantabria, me han dicho que esto tenía yo que dar aquí. ¿Les impido ver? No. Duplicar la presentación. Esta imagen que vemos aquí, esta es la posición de Cantabria en la clasificación provincial del PIB por habitante entre 1955 y el último dato que ha dado el INE, que es en 2019. Yo cada año, cuando el INE da la noticia,
pongo un numerito más porque permite ver cuál es nuestra situación comparativa con el resto del promedio provincial y no valorándolo año a año, sino dentro de un largo plazo. Claro, esto es la historia de un declive y de un estancamiento. Y ese declive se inicia a partir del plan de estabilización y los gloriosos años 60, la década de oro de la economía española. A medida que la economía española se iba abriendo, la economía de Cantabria en términos comparativos crecía, pero en términos comparativos pues iba atrasándose. Y ese es el concepto, era una economía que se atrasaba, crecía, pero mucho más lento que el resto de territorios de su entorno. Y les hacía la Por lo tanto, se pregunta, había crecido por encima de la media. por encima, o sea, es que se Previamente. pasa, como decía antes Ángel, del puesto quinto en la clasificación provincial. Bueno, el agujero es el 27 de, recuerdo, 50 provincias. Esa línea horizontal que ustedes ven aquí es la situación antes del Estatuto de Autonomía y a partir del Estatuto de Autonomía. Y esa era la pregunta retórica que hacía, ¿no? ¿Qué tal nos ha sentado en términos de progreso material el disfrutar y el gestionar, por decirlo de alguna manera, de la manera que ha sido relatando el Estatuto de Autonomía? Pues ha debido ser muy mejorable. Es decir, todavía ese ciclo, esa caída brutal en la posición, pues se siguió haciendo hasta el año 98. Y es a partir del 99 donde comienza a recuperarse y con una cierta intensidad a partir del primer gobierno PRC-PSOE en el 2004, creo que, o el 2003, que empezó a ser, para luego posteriormente a partir del 2011, y aquí los ciclos políticos son muy interesantes, correlacionarlo con la evolución de esta serie, vuelve otra vez a perder posiciones en el contexto provincial del país. Pero no solamente yo creo que debemos contentarnos, hay que dar una explicación. Es decir, ¿qué es lo que está detrás de esta situación? Aparte de esas dos características históricas, los impulsos siempre han sido externos y esta ha sido una economía que le ha ido bien cuando se ha protegido. Es decir, estábamos por encima de la media nacional en la autarquía. Estábamos por encima de la media nacional, si nos vamos al siglo XIX, en el periodo del prohibicionismo comercial y con un mercado cautivo donde llevamos las harinas castellanas a Cuba desde el puerto de Santander. En el momento en que esto se rompe y se abre la economía, el PIB per cápita de Cantabria cae y en este caso cae muy sustancialmente. Y esto también es un reflejo en términos económicos de la falta de proyecto de región por las circunstancias políticas que Ángel ha ido relatando. Y una falta de política regional que, ¿dónde se puede percibir? Entiendo yo, con toda su rotundidad. Lo sabemos, la fuente del crecimiento económico está en las mejoras en la productividad. Y hay dos vías de mejorar la productividad. Los psicólogos esto lo conocen muy bien. Dicen, cuando tenemos dos opciones, los individuos siempre tendemos a elegir la más fácil frente a la más conveniente. Pues algo ocurre cuando hablamos de gasto en I+D+I, en mejoras de la productividad, que habitualmente y muy determinado por los ciclos electorales hemos adoptado la política más fácil, que han sido las devaluaciones internas. Y estas se han puesto de manifiesto como salida a la crisis a partir de la caída de Lehman Brothers, la crisis de 2008, y sustentando, por tanto, devaluaciones internas, sustentando por todo el crecimiento económico a nuestra mejora del sector exterior. La conveniente es el gasto en I+D+I. Pues déjenme que ponga el siguiente cuadro. Y esto es la evolución del gasto en I+D+I, comparativo España y Cantabria. Fíjense ustedes cómo se correlaciona perfectamente la serie que anteriormente hemos visto con la caída de gasto en I+D+I, y eso es consecuencia de una falta de proyecto de región. En el único momento, que es a partir de 2004, por eso te decía, donde empieza a haber una cierta convergencia, es cuando empieza a haber un proyecto que se sustancia de damas en dos políticas que fueron muy sustanciales. Fueron, porque luego a partir de 2011 se hizo tabla rasa del pasado. El primer plan regional de I+D+I y el contrato programa con la universidad.
que también es I+D+I. Hay que reconocer y hay que saber que la Universidad de Cantabria es el principal centro de investigación que tenemos en la región y por tanto forma parte de nuestro tejido de I+D+I. Pero esto es lo que explica nuestro, primero, declive económico y en segundo lugar, nuestra difícil recuperación a esas posiciones anteriores. No mejoramos en productividad porque frente a las dos opciones siempre hemos elegido la más fácil frente a la más conveniente. Y esto tiene mucho que ver también por los ciclos electorales. Invertir en I+D+I, lo que invirtamos hoy, tiene unas repercusiones que van mucho más allá de las siguientes elecciones. Y esto es lo que a veces dificulta el que elijamos lo conveniente frente a lo más fácil. Y nuestro crecimiento o lo apostamos a la I+D+I o lo vamos a tener muy complicado. Sobre todo en una región pequeñita como esta, como decía al principio. Esta era mi respuesta a esa pregunta de qué tal nos había sentado, que retóricamente decía, nos había sentado la autonomía. Nada más, sí. Cualquier cosa que quieran, ¿no? Pues nada, tienen la palabra. Bueno, voy a abrir yo un poco de fuego también. Bueno, vamos. Totalmente de acuerdo en que la base del futuro es la industria. Yo procedo de la industria y noto que hay una desconexión entre la industria y la universidad. No sé por qué, la industria necesita elementos, necesita investigar procedimientos y no se llega a la universidad. Al final es la industria la que tiene que investigar porque la universidad está especializada en la vida y la industria necesita más. Entonces, este es un problema importante. Después, aquí en Cantabria ha habido un grave problema también de endogamia. Esta endogamia ha hecho que gente que procedían de otros sitios no hayan podido desarrollar sus ideas, porque faltaría más que tener una doctora a enseñarnos. Yo creo que Andrés puede contestar en parte a esta primera cuestión porque él tuvo responsabilidades además públicas. Bueno, yo y más gente que está aquí sentada, que también ha hecho cosas, no aquí, en el anfiteatro, ¿no? Bien, siempre ha sido uno de los debates, sobre todo la relación universidad-empresa. Pero seamos justos también. Hay una alta responsabilidad y responsabilidad en el sector empresarial. Tiene mucho que ver también con el tejido, el específico tejido industrial que hemos tenido en esta región. Históricamente ha sido intensivo en trabajo y poco intensivo en capital. Un tejido industrial poco intensivo en capital demanda poca I+D+I. Eso es un sector. Pero si nos vamos ahora a años más recientes, hay que ser también conscientes de que estamos ante un grupo empresarial que ha sido más buscador de rentas que buscador de innovación, más buscador de subvenciones, y lo digo con conocimiento de causa, que, digamos, ir a la universidad, este es mi problema, o al departamento, al instituto de investigación que sea, este es mi problema, lo que hacemos los investigadores es analizar problemas, no fijamos posiciones. Analizamos problemas. Este es mi problema y vamos a colaborar, pero eso exige unos costes que obviamente también la empresa debiera asumir. No quiero citar a nadie, pero Ángel, tú que has trabajado mucho con las empresas, no sé si compartes conmigo esta perspectiva, pero créame que también hay que tener en cuenta las propias políticas de inversión que se diseñan desde los entes y las empresas públicas, donde también por criterios electorales se valora más el ex ante que luego hacer una valoración ex post. Es decir, todo este esfuerzo inversor que muchas veces realizamos en determinados sectores, es muy conveniente luego analizar cuáles han sido los resultados. Nunca se hace luego un resultado spot.
Yo le puedo contar una anécdota en el sentido de una actividad de estas en las que participé a través de la Sociedad I+D Regional I+D+I, donde sacamos un programa para la incorporación de doctores de la universidad a los procesos productivos. Creo que eran con 250.000 euros, que ya fue hace tanto tiempo. Tuvo éxito, participaron unas cuantas empresas. Bueno, transcurrido el tiempo, ¿qué ocurrió? No quedaba ya ningún doctor. Es decir, en el momento que se acabó la subvención, se acabó el programa y todos a la casilla de salida. Es decir, hay una responsabilidad empresarial también en este tipo de situaciones, me parece. Ángel, tienes la palabra. Por la derecha, por la referencia, estas dos últimas diapositivas que ha puesto el profesor Andrés relacionadas la una con la otra me parecen muy importantes y coincido con su análisis de que falta un proyecto de región que esté basado realmente en la investigación, en la referencia de conocimiento, en el encajar un poco con lo que es el mundo en el que nos movemos ahora. Pero aparte de eso, sí me quería comentar un poco más que comentar, hacer una pregunta a Ángel de vuelta, felicitarle por el panorama que nos ha presentado. La única pena es que se haya quedado en el año 95. Y yo, claro, no sé si luego has seguido trabajando, investigando tal, pero ¿cómo, si has pensado algo sobre cómo encaja ya más contemporáneamente el Partido Regionalista en todo esto? Porque es un poco el único actor del que no has hablado un poco más en concreto. Entonces, ¿tienes alguna idea del papel que ha desarrollado, que está desarrollando el Partido Regionalista dentro de este contexto político de Cantabria? Bueno, cuando he leído el título del libro Andrés, pues estudié el periodo del 75 al 95. Pues ya había trabajo ahí para rato. Entonces, claro, en ese periodo el Partido Regionalista todavía es minoritario, no es el Partido Regionalista actual, era un actor secundario de todo ese proceso. De hecho, lo que ocurre durante la transición es que en los primeros años, cuando todavía se están formando el sistema de partidos, cuando los partidos todavía son altamente inestables, la aparición de ADIC, lo mismo que otro tipo de asociaciones cívicas, tienen un gran protagonismo precisamente pues, por la falta de un marco político estable. Cuando cristaliza en un primer momento ese sistema de partidos, digamos, hay una primera cristalización, ¿no? Lo que hemos visto hasta que explota la UCD y eso reconfigura el arco, pero cuando hay una primera cristalización ya hay un mayor protagonismo, o toman el protagonismo del proceso autonómico los partidos y el ADIC o el asociacionismo queda relegado en ese protagonismo, y es lo que supongo que incentiva la idea de formar un partido político que se presente en el 79, a las municipales. Entonces, bueno, por eso yo, el periodo que he investigado, el PRC es un actor secundario, no tiene la relevancia. Lo que sí, digamos, en aquel momento, como decía, es un regionalismo que no está vinculado. No hay un precedente histórico al regionalismo actual, ¿no? Si nos remontamos a los pequeños impulsos que podía haber durante la Restauración o la República, no tiene nada que ver con el regionalismo que se forma a partir de los 70. Y aunque juega un poco con el tema identitario, ¿no? Hemos hablado aquí del pasado histórico de Cantabria, sobre todo es un regionalismo que se centra más en aspectos prácticos, ¿no? La idea esa de que el estatuto y la comunidad autónoma tendría que ser un instrumento para afrontar esos problemas cada vez más graves que afrontaba la región. Entonces, digamos, es un regionalismo poco doctrinal. Hablaba del Congreso en el que se enfrentan. Pues claro, hay un sector que decía, tenemos que apostar por, viendo que no, su limitación electoral,
tenemos que apostar por una definición ideológica. Pensaba en un sector que a lo mejor tira hacia la izquierda, porque es desde la izquierda donde estaba el mayor impulso autonomista, etc. Bueno, Revilla y la dirección en aquel momento, el sector mayoritario, prefirieron seguir siendo ambiguos ideológicamente. Con lo cual estamos todo el rato con lo mismo, ¿no? No hay un proyecto. No hay un proyecto claro, definido. Y de hecho, si pones la anterior, la gráfica anterior, claro, tenemos, se estrena la autonomía y de repente eso baja al pozo. O sea, si la idea es que la autonomía iba a ser el instrumento para solventar eso, lo que en aquel momento la población ve es que todo ese caos político y esa falta de dirección y de gestión y de todo provoca el agravamiento de los problemas. De ahí, de esa época, que el sentimiento autonómico era muy escaso, sería el de los más escasos de todo el país, en Cantabria. Y claro, porque había una enorme desilusión de decir, bueno, pero esto no tenía que haber solucionado el problema. Yo creo que eso también pudo lastrar, a partir de ese momento, la idea de un regionalismo que realmente fuera efectivo. Pero vamos, que ya la parte de expansión del PRC, eso no lo he estudiado, ¿no? Eso habría que estudiarlo. Otra tesis. Para otra tesis. Sí, Zacarías. No, me acaba de dejar alucinado. Y además, como la mascarilla disimula, no. Cuando me viene a Cantabria, y sobre todo, economistas, sabidos, amamos Cantabria, porque el carácter nuestro es indómito, distinguido, pero jamás hemos atacado a nadie. Cantabria nunca atacó a nadie. Entonces, ahora se está usando entonces los nombres. Entonces, eso es llamarse en la economía. Tenemos que solucionarla con las soluciones que presentáis, porque ustedes tenéis veis y todas las cosas. Pero una cosa es la economía, que puede ser circunstancial, y otra cosa es el sentimiento. Y el sentimiento del cántabro y de las regiones más viejas del mundo que se conoce, a partir de Altamira, pues tenemos que defenderlo y ser amigo y hermano de todos, de castellanos, de vascos, de asturianos y donde. Muchas gracias. Bueno, algo tendrás que decir. Sí, no, con nombres y apellidos completos. Y efectivamente, el oficio también. Bueno, es que son muchas cosas. Lo que no voy a poner teórico distinguiendo entre autonomía y federalismo, y más estando aquí Manuel Suárez Cortina, uno de los grandes especialistas en republicanismo, y dentro de ello el republicanismo federal. Y lo cito así porque la idea federal en España es muy antigua, viene de muy atrás y está muy asentada ideológicamente y muy vinculada con grandes valores como es el constitucionalismo, es la democracia y sobre todo otro concepto republicano, es la moralidad en la política. Por tanto, no desenterremos ni apartemos la noción de federalismo porque tiene una enjundia ideológica y filosófica detrás muy de valorar y muy de poner de manifiesto. Sí. Además, mira, voy a enlazar una cosa que empezaba Andrés leyendo de una antropóloga, ¿no? Un trabajo. Sí.
Claro, cuando hablamos del sentimiento de Cantabria, yo soy campurriano, ¿eh? Y no sé muy bien qué campurriano soy. Si del lado, porque nací allí, del lado palentino, y por tanto yo no tengo ningún conflicto de identidad, nací en Aguilar de Campoo, provincia de Palencia, o soy campurriano porque me crié en Reynosa, ¿eh? Desde muy niño. Mi padre pasó allí a ejercer su profesión y me crié allí, afortunadamente. Claro, ella hablaba de merachos, de campurrianos, de purriegos, de lebaniegos. Podemos seguir. Fijaos, en el proyecto que envía la Asamblea Mixta de Cantabria, y tenemos aquí a un integrante que representó entonces al PSOE en la ponencia de los 3 ponentes, Mario García Oliva, Jaime Blanco y Jesús Cabezón, el único vivo, y afortunadamente está con nosotros, vivo y en magníficas condiciones. El proyecto que se mandó, la circunscripción electoral no era única como la conocemos, era por partido judicial, que encaja muy bien en el trabajo de esta antropóloga que apelaba a que ese sentimiento de Cantabria no era un sentimiento precisamente muy unitario, sino más bien era un sentimiento, vamos a decir, cantonalista o de valles, o, bueno, como ustedes lo quieran llamar. Por lo tanto, esto es así. Esto lo corrigió el Congreso de los Diputados. Cuando volvió el texto corregido, claro, después de la limpieza que hizo el Congreso y Senado, las Cortes Generales, bueno, pues aquí lógicamente no gustó a algunos, se dijo, probablemente hoy todos, digamos, ¿a quién se le ocurrió lo de los partidos judiciales? Porque ahora hay que pensar en cuál es la consecuencia que hay que garantizar, una mínima representación por cada partido judicial, etc. Claro, igual ahora estaríamos hablando de un Parlamento con 17 partidos, absolutamente fragmentado, polarizado a unos niveles extremos, donde los menachos decían, no, a mí no me representa ese señor lebaniego que va a lo suyo, ese solo quiere hablar de lo suyo, de Fuente D, y de que le arreglen el teleférico, y de que le pongan mejor la carretera, pero claro, tendríamos probablemente enormes dificultades. Bueno, aquello ocurrió así. El proyecto de autonomía que se aprobó aquí, la Asamblea Mixta, la circunscripción no era única. Era el partido judicial, que además no eran los 8 partidos judiciales actuales, eran más. Eran más partidos judiciales. Bueno, yo creo que os voy a contar otra anécdota. Siendo portavoz parlamentario, se le ocurrió pues a un representante del PRC que quizá había llegado el momento, estábamos suficientemente maduros para completar el mapa de simbología regional. Tenemos naturalmente el escudo, la bandera, el himno. Bueno, el himno está ahí, hay algunos problemillas con el himno, pero bueno, el himno, y que igual era, con lo bonito que era una danza que había muy bonita de los arcos, y que era muy representativa. Recuerdo que estaba entonces de portavoz del Partido Popular otro campurriano, Francisco Rodríguez Argüeso, que el primero le dijo, nosotros no conocemos esa danza. Será muy bonita, pero en campo jamás hemos bailado esto, bailamos jotas. Y ahí acabó la discusión, entendimos que no había que abrir ningún melón ni generar artificialmente problemas donde no existían. Bueno, Cantabria es una construcción, ¿no? Como casi todo, y seguimos en ello. Y a falta probablemente de un proyecto sólido de región que nos conecte con un mundo que ha cambiado enormemente, lo estamos viendo precisamente hoy, el grado de interconexión de ese mundo y de complejidad y de tecnificación. Y bueno, quizá nos conviene ponernos al día, resetearnos como región y esta llamada de atención que han hecho nuestros magníficos conferenciantes de hoy sobre la necesidad de un proyecto sólido de región que conecte con esa nueva modernidad que apuesta por la investigación, la transferencia, la generación y transferencia del conocimiento, yo creo que es clave. Sí. Campurrianos de Aguilar. Voy a recordar que vaya
a la iglesia de Santa Cecilia en Aguilar de Campo, Sí, preciosa, desde donde luego. están los carteles y hablan allí de nosotros los plántanos. Sí, claro. Claro. Claro, claro. Adelante, perdón. Por supuesto. Las fronteras eran otras. Sí, sí. ¿Alguna cosa más? En la regla de la casa es que a las 9 nos tenemos que ir. Si no es así, muchísimas gracias por su asistencia. Un placer.